Claro, en esta oportunidad voy a crear lo que es una clase para hacer nuestras propias peticiones fetch, que nos va a servir para otros proyectos que podamos utilizar en el futuro. Entonces aquí por lo menos yo lo voy a hacer esta vez con TypeScript, porque voy a tratar de hacer todos los proyectos en TypeScript. Por ejemplo, lo que necesitaría primero es hacer un proyecto de npm, que sería un npm init-y. Ya con esto creamos nuestro proyecto npm. Y también necesitamos instalar lo que es el npm install TypeScript. No se ve en la pantalla. Hacemos un npm install TypeScript y lo instalamos como dependencia de desarrollo. Un poquito más grande esto. Así, tc-init. Y aquí nos generamos lo que es el archivo de configuración para TypeScript. Y aquí ya que tenemos nuestro proyecto creado, simplemente vamos a descomentar lo que vamos a utilizar, que en este caso sería, a ver, vamos a utilizar lo que es el rootdir, que es donde vamos a tener todo nuestro código fuente, CRC. Y vamos a en el outdir, que es donde queremos almacenar todos los archivos que se transformen. En este caso lo queremos en una carpeta public adentro de una carpeta JS. Entonces también podemos colocar esto, remover los comentarios. Podemos no implicite any, este también lo podemos marcar. Más. Bueno, por ahora podemos empezar con eso, ya luego si necesitamos algo más lo agregamos. Y aquí podríamos agregar también un parámetro, es clue, y lo que vamos a hacer es colocar aquí el node modules y también lo que está dentro de la carpeta public, todos los archivos que estén dentro de la carpeta public. Entonces lo siguiente sería crear nuestra carpeta CRC, que es para nuestro archivo source, y además necesitaría primero crear aquí un main.ts y también nuestro request.ts. Bueno, sí. Vamos a probar a ver que esté funcionando con name de tipo string igual a por esto. Entonces aquí en teoría si yo hago un CSC debería haber compilado en la carpeta pública. Simplemente lo que hace es que a nivel de desarrollo ya te detecta que este va a ser de valor tipo string. Yo coloco aquí bueno, de hecho que no lo puedo redeclarar, algo así, no puedo hacer esto. Porque ya me lo marca como que es una constante, pero si yo pongo aquí un let y lo trato de redeclarar a un número, simplemente aquí me dice que es un tipo de número, no es asignable a un string. Y es todo. Aquí simplemente dejo un console log aquí.
por mientras. Entonces, a ver, para crear nuestra clase de peticiones, de request, creo una clase que se llame peticiones, por ejemplo, petición. Y este va a tener una propiedad que va a ser base URL, que va a ser de tipo string. Voy a empezar vacío, un ejemplo, ¿no? Y otra propiedad que se llama headers, que va a ser un tipo especial. Que primero va a ser de tipo cabeceras, por ejemplo, para que no me dé error. Cabeceras. Y este va a tener dos tipos. Uno que va a ser de una llave que se llame accept, que su valor va a ser un string. Y otro que va a ser de tipo content type. Y este de igual forma va a ser un string. Entonces, este tipo de header va a ser de tipo cabeceras. Y va a ser inicializado. A ver qué dice aquí. Esto porque seguramente me está diciendo que le falta. Le falta el asset y el content. Entonces aquí si yo le doy clic aquí y le doy aquí, me lo agrega solo. Entonces aquí lo que le hace falta es que sea de application barra JSON. Y el segundo va a ser un application barra JSON igual forma. Lo podemos inicializar aquí o también lo podríamos hacer con un constructor. Entonces como a mí me interesa que la URL se la pasemos al momento de ser instanciado, aquí yo voy a recibir un base URL y va a ser de tipo string. Y cuando instanciemos la clase, se va a almacenar en this.baseURL y le pasamos el que pasa por parámetro. Aquí también sería bueno crear una interfaz a esta clase, ¿no? Podemos colocar interface, sea y petición. Y este va a tener una propiedad base URL que sea de tipo string. Y también va a tener un header que va a ser de tipo cabeceras. Y va a tener varios métodos. El primer método que vamos a crear podría ser el método get, ¿no? Que va a ser un get que va a recibir un genérico. Creo que si lo hago así va a funcionar. Va a recibir un genérico y puede recibir un ID, ¿no? Para el tipo string. Y esto va a devolver una promesa de tipo genérico. Y de igual forma podríamos hacer lo mismo para el post, para el update y para el delete. Aunque creo que me va a decir como que ya. A ver. Ok. Y para el delete. Para el post sí le tendríamos que pasar una data, ¿no? Y le tendríamos que pasar, por ejemplo, data de tipo T. Porque por lo general le vamos a pasar un objeto. En el update sí le pasaríamos aquí el ID y una data para actualizar de tipo T igual. Y en el delete simplemente le pasaríamos el ID. Y este no devolvería nada. Devolvería un void. O bueno, sí devolvería una promesa también. Una promesa de tipo T. Entonces empezaríamos a construir nuestra clase. Y esto se va a extender. O no, implements. Que le vamos a implementar nuestra interfaz. Entonces aquí ya no está diciendo que no hace falta algunos métodos, ¿no? En nuestra clase, que sería el get, el post, el update y el delete. Entonces simplemente le damos clic en nuestra clase y le damos aquí si estás en Visual Studio Code, le das clic aquí, luego a este faro, le das a implementar la interfaz petición y automáticamente te genera todos los métodos, solamente para que tú lo desarrolles. Entonces podríamos empezar a ver. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos nuestro método get, nuestro post y nuestro update. Pero aparte de eso,
yo lo que quiero también es que estos métodos que están aquí se van a encargar simplemente de enviarle la data al usuario, la data procesada al usuario. Entonces yo quiero aquí un método. Podríamos ponerle public. Este ya TypeScript lo detecta automáticamente, pero a mí me gusta ponerlo para, no sé, se ve mejor para mí. Entonces aquí creamos otro método public que va a ser de tipo, un método request, perdón. Y este va a recibir una URL tipo string, va a recibir un método que también va a ser de tipo string y va a recibir una data. Este puede ser null y lo va a poner por defecto null. ¿Qué dice? Ya, ok. Entonces aquí tenemos este método request que lo que va a hacer es encargarse de generar la URL. Porque aquí, por ejemplo, en nuestra clase solamente vamos a tener una base, una URL base, que podría ser algo como HTTP, así como algo así como HTTP localhost 4000, ¿no? Un ejemplo. Entonces, como cuando nosotros instanciamos esta clase, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar la base URL y cuando generemos alguno de estos métodos, como el get o algo así, lo que va a hacer el get o el post o el update es llamar el método request y lo que va a hacer es generar la URL correcta. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a pasar también el path. Y el path, es lo que va a hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta a la tabla de usuarios. Por lo general es algo así, ¿no? La URL base y el path. Claro, entonces aquí lo que necesitamos es lo que es el path, que la vamos a pasar por la URL. Porque esto al final se va a transformar aquí. Este path que le pasemos por aquí se va a convertir en esto. Y se va a concatenar con este base URL. Entonces aquí igual se le tendríamos que pasar por parámetros a través de cada uno de estos métodos. Entonces para hacer eso simplemente hacemos un path.string y lo copiamos aquí en cada uno de los métodos de la clase. Copiamos. Pero aquí se va a quejar porque no lo estamos definiendo en nuestra interfaz. Aquí simplemente lo hacemos aquí y ya no se va a quejar. Entonces la idea de esto es que cuando llamemos al método request, esa URL se va a transformar ahora en una concatenación entre la base URL, que sería un base URL, más la URL que le estamos pasando, que sería el path. Aquí le vamos a pasar el path, que vendría siendo lo que acabo de comentar, ¿no? Algo así como esto. Entonces sería algo así, ¿no? El base URL va a ser algo como esto. Y el path vendría siendo algo como esto. Entonces cuando llegue aquí, cuando llamemos a este método, lo va a concatenar y lo va a transformar en algo así. Entonces luego con esa URL necesitaríamos los options que va a pasar, serían las cabeceras que le pasamos a nuestra petición HTTP. Entonces eso lo vamos a hacer a través de un option, que va a ser una constante, options. Y aquí que le vamos a pasar, le vamos a pasar los headers, que lo tenemos en nuestro, aquí como propiedad de nuestra clase. Entonces tendríamos que llamarlo como this.headers. Y aparte de eso necesitaría el método. El método es lo que le vamos a pasar aquí por parámetros. Por defecto me gustaría que fuera post. Los métodos son estos, ¿no? Post, get, put, delete. Son los métodos que acepta una petición HTTP. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué más necesitaríamos? Ya tendríamos nuestras cabeceras. Y ahora lo que podríamos hacer es preguntar lo siguiente, ¿no? Claro, porque cuando tú haces un get simplemente estás solicitando información. Pero cuando haces un post significa que estás mandando información al servidor. Entonces yo quiero que este método request evalúe, ¿no? Si hay data, que vendría siendo para los métodos post. Entonces yo lo que quiero es que al options
le agregas un nuevo atributo que se va a llamar body. En el body es que donde le pasamos la información le pasamos la información a las peticiones HTTP. Pero aquí se está quejando porque ese option, mira, este option no tiene un tipo body. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos hacer algo aquí como type options y este va a recibir, a ver, este necesita primero que nada un headers que va a ser de tipo cabeceras. Va a necesitar, ¿qué más? A ver, un método que va a ser un string, un body que es opcional y va a ser de tipo string. Entonces aquí se lo podríamos pasar a este option como un tipo options y ya no se queja. ¿Por qué? Porque ya sabe que este option va a tener estos tres atributos o métodos. Pues aquí le pasaré métodos, atributos y aquí ya no se está quejando porque lo detecta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pregunta hacemos aquí? Si request le estamos pasando data por parámetro, al body le voy a agregar esa información. Pero las peticiones HTTP no aceptan tipos JSON o algún otro valor. Ellos solamente le tienen que pasar por como string. Entonces, JavaScript tiene una función que se llama JSON.stringify. Y lo que vamos a hacer es que esa data lo vamos a hacer un split, o sea, lo vamos a extender con estos tres puntos. Claro, lo que pasa es que también tiene que ser un genérico, ¿no? Aquí le vamos a poner un tipo genérico o null. Y aquí no se queja, ¿no? Claro, porque aquí me está dando un error porque todavía no estaba. O sea, porque al tipo null, o sea, a un null tú no le puedes hacer un split. Solamente le puedes hacer un split a un arreglo o a un objeto. Entonces aquí el request tiene que saber, y en caso de que le pasemos información, tiene que saber el tipo de información que le estamos pasando. Y eso lo hacemos a través de un genérico. Entonces, un genérico, ¿qué es? Un genérico es cualquier tipo. Por ejemplo, le podemos pasar podemos crear aquí una interfaz que sea de persona. Que la persona solamente tiene nombre, apellido y correo. Entonces, a través del genérico le podemos pasar esa interfaz a través de su parámetro y él va a detectar aquí, le va a decir que esta data es un tipo persona, o claro, un tipo persona. Y también podríamos utilizar la misma función para definir con un tipo, por ejemplo, un tipo perro. Entonces el perro puede ladrar y tiene nombre. Entonces, si lo utilizamos en otra parte del programa, le podríamos pasar por parámetro el genérico perro o el tipo perro y aquí él lo va a detectar. Entonces, una vez que ya detectamos que existe data, lo vamos a agregar al body. Y si no, simplemente que continúe con su línea. Y lo que va a hacer es que va a retornar un window.fetch. Y este es que recibe una URL, que ya es la que estamos generando, y va a recibir un options. Y eso ya lo tenemos aquí. Entonces esto devolvería una promesa, un promise. Entonces aquí, a ver, si no, aquí en realidad no debería ser, borro esto, devuelve una promesa, ¿no? Claro, este devuelve una promesa con la respuesta de este fetch. Entonces este request lo podemos agregar a nuestra interfaz. Puede ser algo así, request, genérico, y acepta por parámetro, acepta estas tres cosas. Una URL que es de tipo string, un método que es de tipo string, más, y una data. La data puede ser de tipo genérico o null. Y a ver, y estos dos son opcionales. Y esto me devuelve
una promesa de response. Y ya tenemos ya nuestra interfaz para nuestra clase. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro método request, lo que vamos a hacer es empezar a implementar lo que es el get. Entonces, por ejemplo, para el get, inicialmente necesitaríamos aquí haber una constante con el método, ¿no? Y esto como va a ser un método get, por defecto que sea get. Aparte de eso necesitamos el path, ya se toma por parámetro, el ID. A ver. Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, este ID lo podríamos omitir. ¿Por qué? Agarro esto aquí, para que no se queje. Porque yo lo estoy omitiendo aquí porque aquí sencillamente yo podría pasar en este path algo así como users barra 1, ¿no? Ya ahí directamente ya le estaría pasando el ID. Entonces ya con ese path tenemos que retornar una promesa de genérico. Entonces aquí hacemos algo como return y llamamos a nuestro método request, que es el que hace ya la petición fetch con todas las validaciones. Entonces hacemos un this.request y este request nos pide una URL, ¿no? Que vendría siendo el path. ¿Qué más? El método, que ya lo tenemos aquí en nuestro constante. Y data no necesitamos data. Como es opcional, lo dejamos así vacío. Entonces aquí, a ver, ¿me está dando un error aquí? ¿Cómo resuelvo yo las promesas? Con un den. Y ese den me va a dar una res, que vendría siendo la respuesta. Y esa respuesta yo la quiero transformar en un JSON. Claro. Claro, entonces cuando yo llamo el método get, simplemente este se va a encargar de hacer la petición fetch. Y esto me va a devolver un JSON con toda la data. Claro, y aquí ya estoy devolviendo una promesa de tipo T. Muy bien. Con el método pose podríamos hacer lo mismo. Ya bueno, podemos seguir aquí con nuestro método pose. Y aquí simplemente podríamos hacer, a ver, ¿qué necesitaremos aquí? Claro, aquí igual forma tendríamos que definir nuestro método, que va a ser un método pose. Y de igual aquí tenemos que retornar un JSON, una promesa de tipo JSON, con todas las datos, con todos nuestros datos ya procesados, ¿no? Entonces podríamos hacer lo mismo, return, y hacemos un this.request, le pasaríamos el path, le pasaríamos el método que ya lo tenemos. Y aquí como es un post, sí le tenemos que pasar la data. Y la data ya lo pasamos por aquí por parámetro. Igual como esto va a ser una promesa, lo tenemos que resolver con un den. Que nos da una respuesta y esa respuesta la tenemos que retornar como un tipo JSON. Y está. A ver qué más. El update. Pero el update creo que vendría siendo más de lo mismo, ¿no? Simplemente tendríamos que hacer un cons method. Y los updates son put. Es un tipo put. Y aquí igual tenemos que retornar una promesa con toda la data, ¿no? Con toda la data que estamos procesando aquí. Como un tipo request, un this.request. Este nos pide un path, nos pide un método y nos va a pedir una data porque por lo general cuando tú actualizas le tienes que pasar el nuevo valor, ¿no? Y lo resolvemos con un den. Respondo res. Punto. De igual forma, ¿no? Res.json. Y aquí se supone que en el path ya le estamos pasando con el ID, ¿no? Entonces esto yo lo puedo borrar. Y lo podríamos manejar, sí. Ya directamente en la URL o en el path si le pasamos el ID. ¿Ok?
Y aquí en el delete sería igual, con una constante, con un método que sea delete. Y de igual forma aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Un return con un this.request, le pasamos el path, pasamos el método y aquí nos vamos a pasar data. Entonces podremos hacer aquí igual, ¿no? Resolvemos la promesa con un then, hacemos un response. El response lo retornamos un JSON. Entonces, si quieren que pueda utilizar el ID, podemos hacer algo como esto, ¿no? Que tendríamos que validar si el ID existe. Y si existe, lo que podríamos hacer a ver aquí, claro, es agarrar nuestro path, hacemos un string, y a nuestro path lo transformamos. Entonces lo que haríamos es que a nuestro path lo vamos a concatenar con un slash y el ID que le estamos pasando por parámetro. Y de igual forma, entonces este lo que va a hacer es que va a entrar aquí, va a ver el path, y si existe un ID, lo que va a hacer es que va a transformar este path a algo así como esto. Y eso lo va a pasar aquí a nuestro request. Entonces aquí ya tendríamos nuestra clase petición, ¿no? Entonces para hacer una prueba de que está funcionando, a ver, dame un segundo a ver si lo compiló. Voy a hacer aquí un tsv watch. Él lo compiló sin errores. Damos nuestro public. Esta es nuestra clase. Mira aquí por ejemplo ya lo que hizo fue que lo compiló a JavaScript. Entonces aquí lo que podríamos hacer es en nuestro public crear un index.html y podemos colocar aquí, no sé, prueba, ¿no? Fetch prueba. Podemos colocar aquí un mensaje. Hmm. Y aquí, a ver, y aquí tendríamos que ejecutar este script main. Entonces sería algo como script crs y lo llamamos de nuestra carpeta js. Este, nuestro main.js y este lo va a hacer como un defer. ¿Esto qué significa? Que una vez que se cargue el documento, por lo general en lo típico es cargarlo aquí al final, ¿no? Porque se necesita que los scripts se carguen al final de todo. Pero con este defer lo que hacemos es que esperamos que el documento se cargue y recién se llama este script. Entonces básicamente es como que si lo tuviéramos aquí al final de todo. Pero antes de nuestro main tenemos que llamar a nuestro request.js. Entonces si yo hago esto, ¿tengo la extensión LiveServer? Creo que no. Podemos instalar esta extensión LiveServer. Para no tener que instalar nada por npm, simplemente instalamos esta extensión. Si tienes Visual Studio Code, lo instalamos. Y es tan sencillo como simplemente ir a nuestro index y le damos aquí Go Live. Se te va a abrir en tu navegador esa URL. Y aquí está ya nuestro proyecto corriendo, ¿no? Entonces para nosotros nos interesa es revisar que esté funcionando esto. A ver aquí que dice request. No encuentro el request. Eso debe ser por esto. Si yo le agrego un punto aquí, debería encontrarlo, ¿no? A ver. Ya. Y aquí ya me está haciendo el console log de este main JS. Main TS, perdón. Pero aquí lo compiló y lo convirtió en esto. Entonces aquí por lo menos lo que yo quiero hacer es probar nuestra clase. Y la mejor forma sería voy a hacer aquí un document punto add event listener y voy a hacer un done content loaded, ¿no? Mira cómo TypeScript ya nos genera todos los, o sea, nos encuentra todas sus propiedades para que nos autocomplete, mejor dicho. Y aquí yo lo que quiero hacer es instanciar mi clase que se llama petición. Lo voy a instanciar en una constante request, a ver si me deja. Y va a ser un new petición. Pero cuando yo lo instancio,
yo tengo que pasarle, por parámetro tengo que pasarle la base URL, ¿no? Entonces para hacer una prueba podemos utilizar una API. A ver, una API sería de, o sea, la de Breaking Bad. A ver, yo le pongo aquí Breaking Bad API. Y esta es una API para hacer prueba. Entonces yo me voy aquí a documentación y este sería la base URL, ¿ves? Este sería la base URL, entonces simplemente se lo pasamos por parámetros aquí. Y ahora ya que instanciamos en nuestra constante request, nuestra clase petición, yo para utilizarlo debería hacer algo como request punto, y aquí tengo todos mis métodos. Si quiero hacer un get, entonces ya sabemos que solamente nos va a pedir un path, pero a ese path le tenemos que pasar, por ejemplo, mira aquí, digamos, y solamente tendríamos que pasarle el characters y pero aquí como ya le estamos pasando esto, simplemente de aquí lo omito. Y aquí como esto me va a devolver una promesa con toda la información en JSON, yo esa información la quiero almacenar en una constante que se llama character, o character 1, ¿no? Y aquí simplemente voy a hacer un console log de ese character 1. Entonces si yo lo guardo, me voy aquí a mi... Ok, bueno, aquí me está devolviendo una promesa. Ahora está. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es resolver esa promesa. Y eso lo hacemos con un character.den. Y en esa promesa va a estar la data. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa data? Le meto un console log de la data. Y ahora sí me voy aquí. Y aquí me encuentro mi, mi personaje mi personaje 1, ¿no? Con el ID 1. Entonces, a ver, podríamos seguir haciendo nuevas pruebas, ¿no? Ahora yo me gustaría recibir la lista, pero me estoy dando cuenta de que nuestra request, o sea, nuestra clase petición, hay un pequeño fallo aquí. Porque aquí solamente me está permitiendo que el path yo se lo pase aquí en duro, ¿no? Entonces lo ideal sería aquí que si yo quiero recibir toda una lista de personajes, tal cual como lo permite la API, haciendo esto. Por ejemplo, si yo hago esto, yo hago un characters, aquí me devuelve una lista de todos los personajes. Y eso se hace a través de un método get. Pero claro, como en nuestra clase yo estoy forzando a que en el path le pase el ID, aquí no se puede hacer eso. Tendría que crear otro método que se llame, no sé, get all, ¿no? Pero eso no es muy conveniente. La ideal es que el código sea reutilizable. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pasarle por parámetro del ID, que va a ser de tipo string. Entonces podemos hacer la validación que hicimos aquí abajo. Así igual aquí para que no se queje mi método, o sea mi interfaz, ID de string. Y aquí lo que va a hacer es una validación. Entonces yo voy a hacer si el ID existe, a mi path yo lo que quiero es que lo concatenes. Entonces lo vas a concatenar con, a ver, claro, el path más el ID que le estoy pasando. Y si no, simplemente sigue con el path como ya viene. Entonces eso lo podríamos, entonces aquí, como aquí ya se está quejando porque ahora necesito pasarle el ID. Entonces yo simplemente lo que puedo hacer es que se lo paso por el ID, aquí. Y podría crear ahora sí otro que se llama aquí characters. Y simplemente no le paso el ID. Pero aquí se va a quejar porque el ID es obligatorio. Entonces aquí yo lo tengo que hacer opcional. Opcional o que por valor por defecto que sea un null. Aunque aquí se va a quejar. Entonces aquí yo lo tengo que hacer opcional. El ID va a ser opcional. De igual forma que en el delete va a ser opcional.
Entonces aquí va a ser un string o null. Aquí va a ser un string o null. Y aquí ya no debería quejarse, ¿sabes qué dice? Ah, bueno, aquí me está diciendo que es un número. Y se lo pasa como tipo string. O sería mejor como número, ¿no? Entonces aquí lo cambiaríamos entonces. De tipo number. Aunque el ID también podría ser un string, porque a lo mejor tienes un string que está hashado, que puede ser algo así como esto. Entonces aquí a ver. Claro, podríamos hacer varias variaciones. Podríamos colocar varios tipos, ¿no? Puede ser tipo string también podría ser, la verdad. Aquí también podría ser. Claro. Aquí se está quejando eso. Por esto. Y puede ser de tipo número y puede ser null. Y está por defecto null. Aunque en realidad aquí en este me interesa que tenga, ¿no? Aquí me interesa que siempre mande un ID en borrar. Entonces yo puedo colocar aquí. Si el ID existe. No, si el ID no existe, hazme un true new error. Entonces coloco aquí the ID params is required. Vale, entonces aquí simplemente lo que hago es que transformo ese path que viene aquí y lo paso. Y de igual forma para el update. Porque para tú actualizar algo necesitas pasar el ID. Claro, entonces aquí también me faltaría el ID. Yo vengo, lo copio aquí, paso y hago la misma pregunta básicamente. Aquí falta una coma. Y el update se está quejando porque aquí en nuestra interfaz nos falta ese valor. Que va a ser igual que este. Y una coma. Pasa que aquí en TypeScript lo que son valores opcionales siempre tienen que estar al final. Y entonces aquí yo lo modificaría aquí. Y listo. Y ahí queda, ¿no? Entonces aquí ya por lo menos en nuestro get ya estamos haciendo varias validaciones. Entonces si yo le paso por el ID significa que solamente quiero un solo valor. Y si no le paso ID es para que me traiga toda la lista. Entonces vamos a probar si funciona. Entonces aquí le voy a colocar un string para identificarlo. Character with ID 1, ¿no? Y aquí sería all character o en inglés. Entonces aquí yo pongo aquí. Y si todo funciona, debería jalarme toda la data. A ver, claro. Entonces aquí está el carácter 1. Es este. Y con el otro método, sin pasar el ID, me jala todo lo que son todos los personajes de la API. Muy bien. Entonces para hacer otra prueba podríamos cambiar aquí Breaking Bad API, ¿no? Y podríamos hacer llamada de a otra API que sería algo así como const. Pues hay uno que se llama, a ver si es verdad, JSON Placeholder.
Entonces aquí solamente me pide de base esto. Entonces aquí JSON placeholder API. Y hacemos una new petición y le pasamos la base URL. Un JSON API. Ok. Entonces, a ver, aquí se supone que estoy creando otra instancia de mi clase petición. Y ahora, para yo hacer una consulta, yo puedo hacer aquí, a ver, yo puedo, aquí tengo varios endpoints. Voy a hacer el post aquí. Entonces ahora yo hago aquí un cons post y hago un JSON API.get y le paso el path post. Como el ID es opcional, no le paso nada. Entonces esto, a ver, claro, ahora yo tengo que resolver ese post con un den. Entonces el den va a devolver una data y esa data lo voy a poner en un console log. Y aquí le voy a poner al post. Entonces, si funciona bien, voy a utilizar varias llamadas. Voy a usar la misma clase para hacer dos llamadas a diferentes API. Vamos a ver, guardo. Y por ejemplo, mira aquí está, ¿ves? Aquí estoy haciendo la llamada a la API de JSON Placeholder. JSON Placeholder. JSON Placeholder. Aquí mira, pause. Le estoy llamando aquí. Y aquí abajo estoy haciendo la llamada a la API de Breaking Bad, que es este. Y todo con una misma clase. Claro, algo que se me olvidó explicar durante el directo fue la utilidad de los genéricos, ¿no? Entonces esto aquí lo voy a hacer aquí de manera rápida. Por ejemplo, aquí vemos que estamos instanciando la clase en diferentes usos. Aquí tenemos de la API de Breaking Bad y la API de JSON Placeholder. Entonces, aquí para que este script nos dé sus ayudas, le podríamos pasar a través del parámetro el tipo de datos que nosotros esperamos. Si recuerdan, en nuestra clase, a cada uno de los métodos estamos pasando un genérico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, para la petición de Breaking Bad, lo que haremos es una forma sencilla de conseguir lo que son los tipos. Simplemente agarrar la petición, copiar, por ejemplo, información aquí, vas a esta página, quicktime.io, le das aquí, simplemente copias aquí la respuesta, ¿no? Pero claro, es importante tenerlo entre llaves, además de que cada valor tiene que estar entre comillas y tiene que estar con su respectiva coma. Entonces lo podemos acortar. Tiene que ser un arreglo de strings. Y claro, esto no está permitido. Lo borramos. Y bueno, podemos colocar el nombre del tipo, que en este caso sería character. A ver, faltan comas. Y mira que automáticamente te genera tipo o la interfaz. Entonces esto lo vamos a guardar y lo voy a colocar aquí arriba. Entonces esto va a ser la interfaz para nuestro tipo character. Y ahora necesitaría la interfaz para los posts. Entonces para los posts podemos hacer lo mismo.
Yo vengo aquí de la respuesta de aquí y la pego. Y hacemos lo mismo, ¿no? Esto debe ser una interfaz de pose. Colocamos aquí la coma. Y aquí, a ver, y aquí automáticamente nos genera pose. Copiamos y lo pegamos aquí. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Por ejemplo, aquí en nuestra petición de Breaking Bad, lo que yo voy a hacer es que le voy a pasar el tipo a través del método get. Y por ejemplo, aquí solamente estamos haciendo una solicitud de un solo ítem. Entonces sería que nos devuelva, o sea, el tipo de dato va a ser un tipo carácter. Y aquí como estamos pidiendo desde un método get todo el listado de los datos, esto va a ser un arreglo. Entonces el tipo que le vamos a pasar es un arreglo de carácter. Y de igual forma, el JSON va a ser un arreglo de pose. Entonces le pasamos el tipo aquí y lo podemos pasar de dos formas, así o simplemente hacemos pose y ya ves. Esto significa que es un arreglo de pose. De igual forma aquí, arreglo de carácter. Entonces la utilidad en esto es que, por ejemplo, ahora aquí estamos haciendo la solicitud de un solo personaje. Entonces aquí, por ejemplo, si yo ahora vengo y coloco puntos, y automáticamente TypeScript ya me muestra cuáles son todas las propiedades de ese dato. Puedo elegir, por ejemplo, name. Y ahora si me voy a la consola, me va a salir aquí. Dando ok, ya sé por qué. Es que esto aquí me está devolviendo un arreglo. Colocar. Ah, bueno. Aquí me está dando error. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy declarando que el tipo es solamente un carácter. Pero si yo coloco esto, array de carácter, ya no da error aquí. Claro, lo que pasa es que esta API devuelve, Ployten lo devuelve como un arreglo, pero de un solo valor, de un solo elemento. Entonces simplemente accedemos a la posición, la primera posición del arreglo y accedemos a, y aquí está, él se llama Walter White. Y de igual forma con la lista de caracteres, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer algo sencillo como llaves, podemos colocar data for each. Y en cada ítem quiero que me haga console de ítem punto. Y aquí también me demuestra todo lo que tiene. Entonces vamos a decir que es del nickname, ¿no? Ahora si voy a la consola, sale todo. Todos los elementos de esa lista de arreglos, o sea, de ese arreglo de caracteres. Y este es muy bueno porque ya te ayuda, ¿no? Ya te ayuda a completar con el autocompletado. A lo mejor ya no te vas a equivocar porque a lo mejor si colocas algo así como name, ya él te avisa de que está mal escrito y te dice, te refieres a nickname. Y automáticamente simplemente lo corriges y ya te lo toma. Esa es la mayor principal de utilizar TypeScript, ¿no? Y de igual forma podemos hacer aquí con las pose. Por ejemplo, aquí puedo acceder en la posición 1 y si le doy el punto, ya me muestra otro tipo de autocomplete. Antes aquí era otro tipo, me decía todo esto. Y aquí ahora me dice body, ID, title, ID, que es del tipo de pose. Entonces aquí elegimos title, vamos a nuestra consola y me muestra cada uno. Ahí, ok. Un objeto. Claro, pues aquí lo cambiamos, ¿no?
Calma, que estamos imprimiendo el item. Imprimiendo otra cosa. El que nació. El fichero. Pero hay algunos que las tienen nada más, los demás están vacíos al parecer, ¿viste? Me muestra como no. Muestra esto como un define seguramente. Y aquí me muestra el título del post. Que en este caso está aquí. Pero bueno, esto es lo que me faltó también explicar un poco en el directo de Twitch. Te recomiendo que me sigas para ver más contenidos en vivo de programación web. Entonces aquí ya estoy reutilizando todo. Entonces aquí simplemente es como una tipo una pequeña librería para manejar nuestras peticiones. Obviamente esto se tendría que hacer más validaciones, se podría hacer más mejoras, ¿no? Entonces, a ver, ya sí, y esto lo podríamos utilizar en varios proyectos. Bueno, de hecho esto lo voy a utilizar en otros proyectos que tengo pensado hacer en un futuro. Y así quedaría nuestra clase de petición.